Bienvenidos alumnos a esta segunda parte del módulo 3 del curso básico de Microsoft Excel 2010. En esta segunda parte vamos a ver cómo introducir números y texto en la planilla de cálculo. En Excel existen distintos formatos de número. Así, cuando se crea una hoja nueva, todas las celdas tienen puesto el formato de número general. Este formato general muestra los números de la forma más exacta posible. Si el número no cabe en la celda, se visualizará en formato científico. Para introducir números, puede usted introducir los siguientes signos. El punto se utiliza como separador de miles en una cantidad. La coma se utiliza para expresar decimales. El signo menos se usa para indicar una cantidad negativa. También puede indicar un número negativo escribiendo el número entre paréntesis. El signo de porcentaje que se utiliza para poner el número en formato de porcentaje o tanto por ciento. Y luego la letra E mayúscula o E minúscula que sirve para escribir un valor en formato científico. Bueno, muchos alumnos no tienen conocimiento del formato científico o hace mucho tiempo que lo han visto y, bueno, al no usarlo en forma permanente ya se han olvidado de lo que es este tipo de formato. Por empezar, el formato científico es una forma de mostrar y escribir números que se suele usar para trabajar con números muy grandes o muy pequeños. Este formato de números tiene la forma de un número seguido de la letra E mayúscula y otro número. Este segundo número es lo que se llama el exponente. Por ejemplo, como ustedes ven ahora en la pantalla, un número en formato científico podría ser 2,45 E más 5. Y este número significa 2,45 multiplicado por 10 elevado a la 5. Es decir, multiplicado por 10 a la 5, que va a ser igual a 10 por 10 por 10 por 10 por 10. O sea, 100.000. Entonces, este número sería 2,45 E más 5 igual a 2,45 por 10 elevado a la 5, que es igual a 2,45 por 100.000, que es igual al número 245.000. Para poner números pequeños en este formato, se haría poniendo el exponente con el signo menos, de la siguiente manera. Como ustedes ahora pueden apreciar en pantalla, tenemos 4,623 E a la menos 4. En este caso, este número sería 4,623 multiplicado por 10 elevado a la menos 4, que es lo mismo que dividir el número por 10 elevado a la 4.
10 elevado a la 4 son 10 por 10 por 10 por 10 igual a 10.000. Entonces este número sería 4,623 a la menos 4 igual a 4,623 dividido 10 a la cuarta, que es igual a dividir 4,623 por 10.000. O sea que el número real sería 0,0004623. En los números en formato científico podemos poner la letra que indica el exponente tanto en mayúsculas como en minúsculas. O sea, como ustedes ven ahora en pantalla, es lo mismo 6,429 E mayúscula más 9 que 6,429 E minúscula más 9. En Excel usted tiene que tener cuidado al introducir datos en forma de fracciones, ya que si escribe una fracción de la forma X sobre Y, por ejemplo, 7 sobre 11 o 4 sobre 3, Excel creerá que ha introducido una fecha. Si no quiere que pase esto, entonces tendrá que introducir las fracciones como fracciones mixtas, que son fracciones formadas por dos partes. Una es un número entero y la otra una fracción. Por ejemplo, podría introducir las fracciones mixtas 0, espacio, 7 sobre 11 o 1, espacio, 1 sobre 3. Aquí vemos en la planilla diferentes formatos de números. El número que usted puede ver en la celda depende del formato que tenga la celda. Este número que usted ve puede ser distinto al número que Excel guarda internamente en cada celda para realizar las operaciones. Como usted puede ver aquí, tenemos números con la coma decimal, números con el punto decimal, números negativos con coma, números negativos con punto y coma, porcentajes, notación científica. Fíjese que cuando me paro en la celda, tengo el número con notación científica en la celda y arriba tengo el número real en la barra de fórmulas. Acá vemos el otro caso. Y también el tema de las fracciones. Fíjese, me voy a parar en esta fracción y arriba tenemos el número real que representa esa fracción. Vamos al caso de abajo y abajo sucede exactamente lo mismo. Bien, les decía que internamente Excel utiliza hasta 15 cifras de exactitud para almacenar los números decimales. Este valor interno es el que usa el programa para hacer los cálculos y no el valor que se ve en la celda. Pero si queremos, podemos hacer que Excel haga los cálculos y operaciones con los números tal como se ven en la pantalla y no
con los números tal como los guarda internamente. ¿Cómo haríamos esta operación? Bueno, nos vamos a la pestaña Archivo y luego vamos a Opciones. En Opciones se nos abre la ventana de opciones de Excel y podemos activar en ella la casilla Establecer precisión de pantalla. Entonces, tenemos abierta la ventana de opciones de Excel y vamos a ir a la opción Avanzadas y luego nos vamos a desplazar hacia abajo hasta donde encontramos la opción al calcular este libro. En esta casilla que dice establecer precisión de pantalla es donde nosotros deberemos tildar para que la precisión de pantalla salga en nuestras operaciones. De esta forma se guardarán los números tal como se ven en pantalla. Tenga en cuenta que si activa y luego desactiva esta casilla, los valores de la celda no volverán a ser los que usted tenía al principio. Además, Excel también tiene una opción para poner el número de decimales de los números que escriba automáticamente. Para indicar esta opción, deberá activar la casilla Insertar automáticamente un punto decimal e indicar el número de decimales también en la sección avanzada del cuadro de opciones de Excel. Entonces, dentro de la sección avanzadas, nos vamos a las opciones de edición y allí tenemos para elegir insertar automáticamente un punto decimal que lo podemos tildar y decir cuántas posiciones decimales queremos. Por ejemplo, vamos a insertar automáticamente un punto decimal y vamos a poner 3 posiciones decimales. Allí colocamos aceptar y vamos a escribir el valor 5. Fíjense que nos escribe en la celda el valor 0,05. Si yo escribiría otro valor, por ejemplo el valor 2556 y le doy Enter, fíjese que también aquí me coloca la coma dejando los 3 decimales. Al activar esta opción, en la barra de estado de Excel nos va a aparecer número fijo de decimales, o sea, se va a estar indicando esta circunstancia. Tenga en cuenta que al cambiar esta opción, los números que usted hubiera escrito antes no cambian. Esta opción del número fijo de decimales se tiene en cuenta en los números que escriba a partir del momento en que la coloca. Si quiere anular momentáneamente
esta opción escriba el separador de decimales, o sea, la coma, al escribir el número. Por ejemplo, si yo aquí quiero escribir 2,5, coloco el separador decimal coma y entonces me toma el número que yo escribí sin tener en cuenta los 3 decimales declarados anteriormente. Si quiere escribir un número y que Excel lo tome como si fuera un texto, entonces debe colocar el apóstrofe delante de la cifra. Por ejemplo, yo quiero que tome como texto el número 1000. Entonces colocaré el apóstrofe y luego el número 1000. Fíjense que aquí en la parte superior izquierda se muestra un pequeño triángulo verde. Este triángulo verde es un indicador de Excel que nos avisa de que hemos podido equivocarnos al escribir los datos. En este caso, al escribir un número, pero indicar que se guarde como texto, Excel nos avisa de que esto puede ser un error. Si selecciona esta celda de texto, como lo he hecho yo en este caso, aparecerá un icono de advertencia al lado. Si uno pulsa este icono con el ratón, se va a desplegar un menú desde el que podremos hacer varias cosas relacionadas con este posible error. La primera línea de este menú indica por qué Excel se cree que es un error. Se ha almacenado un número como texto. El resto de las opciones de este menú le permitirán obtener ayuda sobre este tipo de error. Por ejemplo, corregir el error, convirtiendo lo que hemos escrito como texto en un número. Por ejemplo, omitirlo. Con esto queremos decir que lo que hemos escrito está bien, o bien modificar el contenido de la celda. Bien, ahora vamos a proseguir con lo siguiente. En la pestaña Archivo vamos a Opciones. En la sección Fórmulas del cuadro de las opciones de Excel, usted puede habilitar o deshabilitar esta comprobación de errores. Aquí está, en esta parte, así como indicar también los casos en que se le avisará ese tipo de error. Por ejemplo, cuando hay números almacenados como texto. Por ejemplo, cuando hay fechas introducidas como texto en las que solo incluimos 2 dígitos para el año, etc. Desde este apartado, incluso usted puede cambiar el color del triángulo que aparece cuando Excel detecta un error. Fíjese que aquí tenemos el color verde de ese triángulo que nos había aparecido precisamente con ese color. Y aquí abajo está lo que llaman las reglas de verificación de Excel, con todos los casos en los cuales Excel puede señalar el error. Obviamente nosotros podemos elegir tildando o destildando
estas casillas el tipo de error que Excel nos va a mostrar. Bien, sigamos. En cuanto a escribir texto en las celdas de Excel, un texto es cualquier conjunto de caracteres que se introduce en una celda y que no es ni un número, ni una fecha, ni una fórmula, ni un valor lógico. Indicarle también que de manera predeterminada cualquier número se va a alinear a la derecha, es decir, que se coloca ajustado al borde derecho de la celda, mientras que si usted introduce un texto, los caracteres se van a alinear a la izquierda por defecto. Vamos al siguiente ejemplo. Yo aquí voy a escribir en esta celda un número. Fíjense, 1200. Allí el número se me alinea a la derecha, o sea, sobre este margen derecho de la celda. Ahora aquí voy a colocar un texto. Bien, fíjense que el texto se me alinea a la izquierda, sobre el margen izquierdo de la celda donde yo lo he escrito. Acá en este texto sucede algo, que el texto, como podemos ver, es más largo que el tamaño de la celda. Cuando nos encontramos con un caso como esto, el texto se va a colocar por encima de la celda de la derecha, como en este caso, porque la celda de la derecha está vacía. Si la celda de la derecha tendría otro contenido, este texto que aparece aquí me va a desaparecer. Por ejemplo, yo acá en la celda de la derecha voy a colocar un nuevo número, el número 10, y le doy Enter. Fíjense que el texto que tenía en la celda ahí me ha quedado cortado. ¿Qué se hace cuando uno tiene un texto largo en una celda pequeña? Bueno, la primera opción es, por ejemplo, agrandar la celda, como en este caso, donde uno separa entre la celda donde está el texto y la celda de la derecha del texto, y hace un clic en el separador de celdas, como se puede ver allí, que estoy haciendo, y corre para agrandar el tamaño de la celda o para achicarla. Esta es la primera opción. Pero también hay una segunda opción. Yo aquí voy a achicar la celda, entonces el texto no me entra en toda la celda. Entonces, si usted ha escrito un texto largo y no quiere que se ponga encima de la celda de la derecha, puede colocar el texto que haya escrito en varias líneas dentro de la celda en la que esté. Para esto, utiliza el botón Ajustar texto, que es este que está aquí, de el grupo de comandos Alineación. Entonces voy a ajustar texto y fíjense cómo automáticamente el texto se me ajustó en una sola celda. Bueno, y para ir terminando este video, vamos a ver algunos trucos que generalmente siempre vemos en los videos de nuestros cursos. Bien, el primer truco o conocimiento especial que tiene que tener es relacionado a una pregunta que me hacen los alumnos que a veces están trabajando en Excel y les aparecen estos símbolos que se ven aquí en una celda. ¿Qué significa? Bueno, significa que si un número no cabe en una celda,
Excel muestra estos cardinales para indicar que el número es demasiado largo. Esto quiere decir que el número no entra en la celda por el tamaño de la celda. Con lo cual, si uno aumenta el ancho de la columna, como yo voy a hacer en este caso, vamos a ver que el número ingresó en la celda y que obviamente va a aparecer, con lo cual los cardinales van a desaparecer. Vamos a hacerlo de vuelta. Yo achico la columna, me aparecen los cardinales, agrando la columna y los cardinales desaparecen. Quiero aclarar también una cosa. Los cardinales también se muestran en una celda si la celda contiene una fórmula de fecha u hora que da como resultado un número negativo. Bien, vamos ahora a otro consejo. En la pestaña Archivo, en Opciones, habíamos visto en la parte de Opciones avanzadas que en esta parte de aquí podíamos insertar automáticamente un punto decimal. Bueno, quería aclararles, como un consejo más, que esta opción de Excel también puede servir para introducir números grandes. Si ponemos un número negativo en el número fijo de decimales, se van a añadir ceros a la derecha de los números que escribamos. Por ejemplo, si ponemos el número fijo de decimales igual a -3, lo voy a hacer aquí, insertar automáticamente un punto decimal y voy a poner -3. Y voy a darles aceptar. Ahora, fíjense aquí, yo voy a escribir el número 28 y voy a darle Enter. Fíjense que me agregó 3 ceros, o sea, en la celda se va a introducir el número 28.000. Esto es producto de ese -3, que indicaría agregar 3 ceros al número que yo escriba. Bien, tercer consejo. Una de las preguntas que me hacen los alumnos también asiduamente es ¿cuántos caracteres entran en una celda? Bueno, una celda puede tener hasta 32.767 caracteres, a los cuales se les puede dar formato individualmente. En versiones anteriores, el número de caracteres estaba limitado a 255. De todas formas, solo se van a ver 1024 caracteres por celda. El resto de los caracteres aparece en la barra de fórmulas. Muy bien, esto es un poco una de las preguntas que me habían hecho una vez de cuántos caracteres podían escribirse en una celda de Excel. Son muchos, indudablemente se puede tener una buena referencia en cada celda con esa cantidad tan amplia de caracteres. Y bien, alumnos, hasta aquí hemos desarrollado este segundo video correspondiente al módulo 3 del curso básico gratuito de Microsoft Excel 2010. Espero que haya sido de su agrado
y nos vemos en el próximo video continuando con el módulo número 3 en su tercera parte. Muchas gracias por su atención y los espero en el próximo video. Hasta luego.